Un cordial saludo, mi nombre es Cristian Salas, soy abogado penalista. Quiero agradecer primero la cordial invitación del taller de especialización en ciencias penales de la Universidad Nacional Federico Villarreal por la gentil invitación. Para mí es un gusto participar en estas sesiones virtuales. En esta ocasión vamos a hablar muy puntualmente acerca del principio de oportunidad. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando tocamos este tema? Primero tenemos que entenderlo como una excepción a la regla. Es un mecanismo de simplificación, un mecanismo de salida alternativa y es una excepción a un principio, que es el principio de legalidad procesal o principio de obligatoriedad del ejercicio de la acción penal. En realidad el término correcto no es el de principio de oportunidad, sino de criterios de oportunidad, porque estos criterios de oportunidad derivan de un verdadero principio que es el principio de discrecionalidad en el ejercicio de la acción penal. Vamos a explicar esto. El artículo 2 del Código Procesal Penal regula la figura y la denomina principio de oportunidad y establece diversos supuestos de procedencia. Allí tenemos lo que denominamos en teoría un sistema reglado. ¿Reglado por qué? Porque el fiscal solo podrá apartarse del principio de legalidad procesal que lo obliga a ejercitar la acción penal en esos supuestos. No es como en el plea bargaining en Estados Unidos, donde el fiscal, el Ministerio Público, la Fiscalía, tiene poder absoluto para decidir qué casos lleva a proceso y qué casos no, sea de narcotráfico, terrorismo, robos, violaciones. El fiscal tiene dominio absoluto de cualquier caso para, previa negociación, previo acuerdo con el investigado, con el acusado, no llevar a proceso el caso. Cualquier caso, es un sistema abierto, no reglado. En cambio, en el Perú, el artículo 2 establece presupuestos, supuestos en los que procede la aplicación de los criterios de oportunidad. Muy bien. ¿En qué consiste este principio de legalidad procesal? El Ministerio Público está obligado a ejercitar la acción penal de la cual él es titular en todos los casos en los que encuentre indicios de la presunta comisión de un hecho punible y de la presencia de sospechosos, presuntos autores, presuntos partícipes. En todos esos casos, el fiscal está obligado a plantear la acción penal, lo que sería en el Código Procesal Penal del 2004, emitir la disposición de formalización de la investigación preparatoria. Entonces, en esa disposición, a través de la cual se formaliza la investigación preparatoria, está contenido el ejercicio de la acción penal. Es imputación que se hace contra una persona específica, que se hace por una conducta no acabada, no probada suficientemente aún, sino en hipótesis incriminatoria apenas, que contiene el dónde, el cuándo, el cómo, el quiénes, por eso hay que individualizar al sujeto, en esa conducta que el fiscal ha verificado no ha prescrito en relación al ejercicio de la acción penal por el transcurso del tiempo. En esos casos, la fiscalía lo que va a hacer es instar, incoar el inicio del proceso penal, prosiguiendo el Ministerio Público con los actos de investigación que faltan para consolidar más su caso. Bueno, esa obligación, principio de legalidad procesal, esa obligación el fiscal la puede dejar de lado. El fiscal se puede abstener de ejercitar la acción penal en esos casos, en los supuestos de ocurrencia de un hecho, un delito de bagatela, de mínimo nivel de responsabilidad o vinculación de la persona con los hechos, mínimo nivel de participación, donde el sujeto que causó el hecho punible sufrió una pena natural, como se dice en doctrina, es decir, sufrió él mismo las consecuencias de su propio accionar. Ejemplo, conducción en estado de ebriedad, no atropella a nadie, choca contra un cerro, contra una piedra y se amputa las dos piernas por su propio accionar, que implica un delito de peligro común.
el sujeto terminó amputándose las piernas, una pena natural, lo que se denomina una pena natural. En esos casos correspondería un principio de oportunidad, ¿sí? Entonces son los casos en donde nuestra propia legislación contempla esa posibilidad de abstención por parte del fiscal de no incoar el proceso penal y cerrar el caso en fase de diligencias preliminares. ¿Cuál es la razón de esto? La política criminal, que es la que determina más o menos los lineamientos por donde va la normativa penal, ha entendido que es complicado, es imposible que el Ministerio Público dedique el 100% de sus esfuerzos a todos los casos que llegan a su conocimiento. Por eso es que aquellos casos que hay que desecharlos porque son hechos imposibles, absurdos, irrazonables, llenos de incoherencia, de falsedades, el Ministerio Público tiene que archivarlos liminarmente, tiene que cerrar esos casos, tiene que deshacerse de esos casos y concentrarse en aquellos que valen la pena. Y dentro de los hechos que sí tienen cierta razonabilidad y que ameritan el desarrollo de una investigación penal y para el futuro un procesamiento penal en miras de una condena, en esos casos incluso la ley le permite al fiscal disgregar, discernir, tener bajo el principio de discrecionalidad, seleccionar qué casos ameritan continuar siendo llevados a procesamiento, a juicio, en búsqueda de condena, y qué casos, pese a existir indicios de delito, qué casos no ameritan, no necesitan ser procesados en aras de una pena. No se necesita. Ausencia de necesidad, ausencia de merecimiento de pena, dos conceptos interesantes. Entonces, en esos supuestos, el fiscal tiene el poder, tiene la facultad de abstenerse del ejercicio de la acción penal. Pero ahí es donde vienen justamente las exigencias. ¿Cuáles son las exigencias para que el fiscal se abstenga de ejercer esa acción penal en esos supuestos? Primero, tienen que haber indicios de la presunta comisión del hecho punible, porque si no, imagínense, si no hubiera indicios y buscáramos que una persona reconozca su responsabilidad para cerrar su caso antes de, pues incluso podríamos hablar de una afectación a la presunción de inocencia, a su derecho de defensa. Entonces, tiene que haber indicios que vinculen a la persona con la comisión de un hecho delictivo. Segundo, tiene que haber un agraviado. Obviamente, a consecuencia de la comisión de un hecho delictivo hay un bien jurídico tutelado y por tanto hay un agraviado. ¿Por qué es importante que exista el agraviado? Por lo que viene luego. El imputado, el investigado preliminarmente, tiene que reconocer que ha cometido un hecho punible, tiene que aceptar que haya cometido el hecho punible, tiene que aceptar también asumir el pago de la reparación civil por el daño causado a consecuencia de ese hecho punible. Y es ahí donde aparece el agraviado. Tiene que haber una negociación, un acuerdo entre el investigado y el agraviado respecto a la reparación civil. Lo curioso acá es que el principio de oportunidad no apunta a determinar en una disposición fiscal, en una decisión que puede ser luego utilizada para acreditar responsabilidad penal, que la responsabilidad del imputado quede plenamente determinada. No, la disposición de archivo en base a la aplicación de un criterio de oportunidad básicamente está orientada a archivar el caso en atención a que se cumple uno de los presupuestos del artículo 2 y sobre todo fijar el monto de la reparación civil y el pago de esta reparación civil. El tema de la responsabilidad penal no es un dato que tiene que quedar plasmado. ¿Por qué? Porque esta decisión no genera cosa juzgada, no genera antecedentes penales. Entonces, la gran ventaja para el ciudadano que se acoge a un criterio de oportunidad es que no va a quedar un rastro, una mancha en su legajo, sea en sus antecedentes policiales, que obviamente a raíz de esa investigación preliminar se van a borrar a los 6 meses, ni antecedentes penales. No va a haber antecedentes penales porque no llegó a ser siquiera procesado, ¿sí? Entonces,
Los criterios de oportunidad están orientados a eso, a descongestionar, primera gran razón, descongestionar la carga de trabajo fiscal y consecuentemente el hecho de que el fiscal no lleve a proceso judicial varios casos, caso de bagatela, lo que va a hacer es que los despachos judiciales también se descongestionan, no lleguen a conocer esos casos. Segundo, lo que va a permitir es que los casos se solucionen dentro del menor tiempo posible. Claro, ni siquiera llegamos a proceso, se solucionó apenas en la fase preliminar. Y es ahí donde aparece un cuestionamiento, bueno, en realidad todos los mecanismos de simplificación procesal. ¿Cuál es ese cuestionamiento? ¿Por qué optamos? ¿Por la verdad, por el real esclarecimiento del hecho o por una salida que facilita la conclusión del proceso? Claro, es posible que el sujeto investigado acepte responsabilidad y no permita con ese archivo, con esa conclusión anticipada de la investigación, de ese impedimento siquiera de que se inicie el proceso, no permita conocer más ampliamente si otras personas estuvieron involucradas. ¿Es posible? Sí, es posible. Pero justamente esa necesidad de descongestionar el aparato judicial es lo que permite y torna innecesaria la aplicación, el uso de estos mecanismos de resolución anticipada alternativa de los procesos penales. Muy bien, entonces aquí lo que nosotros tenemos es un mecanismo de simplificación. Técnicamente no sería procesal porque ni siquiera se inició un proceso penal. Recuerden ustedes que el proceso penal se inicia con la acción penal. Antes de esa acción penal, ¿qué cosa hay? Etapa de diligencias preliminares, su nombre lo dice, previas al proceso judicial penal. No hay. Entonces es un mecanismo de simplificación sin duda que permite el descongestionamiento de la carga procesal. A modo de excepción del principio de legalidad, en uso, derivación del principio de discrecionalidad. Termino con una diferencia importante, justamente plasmada tanto en el Acuerdo Plenario 9/2019 como en el último reglamento sobre principio de oportunidad, que es la resolución de la Fiscalía de la Nación 1245-2018, MPFN. Los criterios de oportunidad bajo el sistema reglado que tenemos están contenidos en el artículo 2 del Código Procesal Penal y tienen que ver con lo que ya hemos desarrollado. Casos de pena natural, es decir, el sujeto sufre, padece las consecuencias de su propio accionar ilícito. Segundo, delitos de bagatela. Tercero, casos de mínima intervención del sujeto en la comisión del hecho punible. Pero es justamente en el inciso 6 del artículo 2 del Código Procesal Penal donde aparece lo que se denomina el acuerdo reparatorio. Y el acuerdo reparatorio no es otra cosa que simplemente un criterio de oportunidad especial. Hay diferencias puntuales. Dos, primero, requiere necesariamente un acuerdo entre imputado y agraviado antes de, y dos, requiere supuestos taxativos, procede en exclusivamente algunos delitos como son los casos de delitos culposos. Apreciados colegas y futuros colegas, espero que estas breves líneas comentadas respecto al tema del principio de oportunidad hayan sido de interés y utilidad y para seguir profundizando más en el tema. Muchísimas gracias por el espacio brindado, ha sido un gusto.